A inicios de los 80, ir a la tienda era una sentencia de muerte. Un analgésico confiable se vinculó con muertes misteriosas, causando pánico en Estados Unidos. Los estantes se vaciaron mientras los investigadores buscaban cómo un medicamento doméstico se volvió un arma. El caso absorbió a los detectives, modificó leyes y reveló graves fallas de seguridad. ¿Cómo algo tan común se volvió tan peligroso y quién lo causó? En el episodio de hoy de The Infographic Show, nos sumergiremos en los espeluznantes asesinatos de Tylenol. Era otro miércoles a finales de septiembre de 1982. A las 6:15 a.m., Mary Kellerman, una niña de 12 años de Elk Grove Village, Illinois, suburbio cercano a Chicago, despertó con fuerte dolor de cabeza. Su papá le permitió quedarse en casa y no ir a la escuela. Mary fue al baño, abrió el gabinete y tomó una caja de Tylenol extra fuerte que su mamá compró la noche anterior. Poco después, su papá oyó un fuerte golpe, algo cayó al suelo con fuerza. Subió corriendo al baño, donde Mary, su única hija, yacía en el suelo con las pupilas dilatadas y la respiración superficial. Llegaron los paramédicos, pero Mary ya estaba en paro cardíaco y no podían hacer mucho. Corrieron hasta el centro médico Hermanos Lexian, donde los doctores intentaron salvarla conectándola a un marcapasos. Llamaron a un sacerdote para darle la extremaunción. Mary fue declarada muerta a las 9:56 a.m. ¿Qué pudo haber pasado? No tenía sentido. Mary estaba sana. Un dolor de cabeza no suele causar un paro cardíaco, pero ella fue solo la primera en lo que parecía ser un día muy malo para la ciudad. Esa mañana, Adam Janis, cartero saludable de 27 años, despertó con resfriado. Después de recoger a sus hijos del preescolar, se detuvo en una tienda Jewel Osco en Arlington Heights, a unas 25 millas de Chicago, para comprar Tylenol. Adam almorzó con su familia, tomó 2 Tylenol y se recostó. Momentos después, salió tambaleándose del baño, sujetándose el pecho y se desplomó. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Los doctores le dijeron a su esposa, Teresa y familia que probablemente fue un ataque al corazón, pero necesitaban una autopsia para confirmarlo. Teresa, los hermanos de Adam, Stanley y Joe, su madre y la esposa de Stanley, de 20 años, se reunieron en la casa familiar para planear el funeral. Stanley se quejó de fuerte dolor de espalda y dijo que debía recostarse. Al llegar, se alivió al ver una botella de Tylenol en la encimera. Unos 30 minutos después de la muerte de Adam, Marilyn Rayner, de 27 años de Winfield, suburbio de Chicago, se preparaba para alimentar a su bebé recién nacido. Esa mañana se había despertado con un dolor de cabeza intenso y tomó un par de cápsulas de Tylenol que había comprado recientemente en Frank's Finer Foods. Momentos después, se tambaleó hasta la cocina y se desplomó en una silla, convulsionando frente a su esposo y su suegra. Su esposo llamó al 911 mientras su madre sostenía al bebé que lloraba. Los otros niños, gritando desde arriba, preguntaban qué pasaba. Les pidió quedarse ahí. Nunca verían viva a su madre. Después de las 5 p.m., la familia Janis seguía en casa de Teresa. Adam nunca mencionó problemas de corazón. No podía entenderlo. La vida en Estados Unidos iba tan bien y ahora esto. Stanley y Terry llevaban solo unos meses casados tras una gran celebración en la iglesia de San Jacinto en Chicago con la comunidad polaca. Aún esperaban las fotos. Recién habían vuelto de su luna de miel en Hawái. Ambos tenían trabajo y trabajaban en su nueva casa. Era el sueño americano del que todos en Polonia hablaban. A Stanisław aún le dolía la espalda. Sacó el Tylenol y preguntó si alguien más quería. Su esposa, Teresa, agotada y con un fuerte dolor de cabeza por todo el estrés, extendió la mano. Momentos después, Stanisław salió tambaleándose del baño, sujetándose el pecho, y luego simplemente se desplomó, siendo atrapado por su hermano José al caer. Espuma blanca salía de su boca. Sus ojos se pusieron en blanco. Mientras su mamá se tambaleaba en estado de shock por lo que estaba pasando, Teresa empezó a decir que ahora ella se sentía extraña. Teresa, esposa de Adán, tras perder a su esposo y quizá a su cuñado, llevó a sus 2 hijos pequeños a casa del vecino. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba pasando aquí? El teniente de bomberos, Carlos Kramer, quien llegó con los paramédicos, fue recibido con un caos total, lágrimas, gritos y oraciones susurradas. 6 horas antes, Carlos fue llamado a la misma casa por la aparente muerte repentina de un joven. Adentro, Esteban casi moría. Carlos sostuvo a Teresa, que gritó a su esposo y luego se debilitó. Cuando ella cayó, Carlos creyó que era por el shock, pero respiraba superficialmente y tenía las pupilas dilatadas, como el hombre muerto esta mañana y el que yacía en el suelo. 6 paramédicos intentaban salvar a 2 personas, mientras Carlos no dejaba de pensar en algo. No podían ser 3 ataques al corazón en un solo día, todos jóvenes y en la misma casa. Imposible. A las 6:45 p.m.,
A casi 20 millas, la madre soltera María McFarlane, de 31 años, trabajaba en una tienda Bell como representante de servicio al cliente. Últimamente estaba de buen humor. El trabajo se adaptaba a su vida de mamá, y tras un divorcio difícil, comenzó a salir con alguien. Sus hijos estaban bien, así que, considerando todo, la vida empezaba a sentirse estable de nuevo. Conforme pasaba el día, comenzó a dolerle la cabeza. Nada inusual en un trabajo lidiando con clientes frustrados bajo luces fluorescentes zumbantes. El personal solía tomar pastillas verdes llamadas verdecitas para el dolor de cabeza, pero María prefería su Tylenol extra fuerte recién comprado en Woolworths del centro comercial. Fue a la sala de descanso, tomó una pastilla y regresó al trabajo. 10 minutos después volvió, preocupando a su colega. María se veía terrible. «No me siento bien», gimió, y luego se desmayó. María, al igual que Esteban, pronto estaría muerta. Teresa estaba en soporte vital, pero casi no tenía posibilidades de sobrevivir. El caso de Janice fue el más extraño. 2, casi 3 muertos en la misma casa en un día, todos sanos. La enfermera Elena Jensen dio la alarma. Para ella era obvio. Ella sabía que todas estas personas habían tomado Tylenol, así que seguramente eso era lo que tenía la culpa. Ella se lo dijo al forense y a la policía, pero no le creyeron. El Tylenol no mataba así. Bueno, podría hacerlo con una sobredosis, pero 1 o 2 pastillas no podían causar un paro cardíaco. Pero Helen estaba segura. Ella fue a la casa de Janice y contó en una entrevista. «Entré al baño, hallé una botella de Tylenol y la llevé a la cocina con un policía. Abrió la botella y contó. Faltaban 6 cápsulas de 50. Encontró el recibo rápido. El Tylenol se compró en la joyería esa mañana. 3 muertos, 6 pastillas faltaban. Tenía que ser el Tylenol». No era la única con esa teoría. Chuck Kramer, testigo de la carnicería, también sospechaba. Localizó a un paramédico que atendió a Mary Kellerman esa misma mañana. El hombre confirmó que Mary había tomado Tylenol antes de morir. Él y Helen casi seguros de que eran las pastillas. No hablaron, pero ambos presentaron sus teorías a sus superiores, quienes les reiteraron que una muerte repentina por un medicamento de venta libre no era plausible. Esa noche, Helen se fue a la cama llorando, enojada con las autoridades por no ver lo que para ella era obvio. Al menos su esposo le creía. A la mañana siguiente, él madrugó. Tras ver las noticias, le dijo a Helen, «Tienes razón, fue Tylenol». La noche anterior, mientras Helen seguía en casa de Janice, Paula Prince, sobrecargo de United Airlines, aterrizó en O'Hare tras vuelos a Las Vegas y Hartford. Antes de salir del aeropuerto, escribió una nota para su compañera de cuarto en su condominio de Old Town, al norte de Chicago. Paula tenía noticias emocionantes que compartir. De camino a casa, se detuvo en Walgreens y compró un frasco de 24 tabletas de Tylenol extra fuerte. Ya en el condominio, se sentó en el sofá a ver televisión por la noche. 2 días después, su compañera llegó y halló el cuerpo rígido de Paula en el suelo. En su bolsillo estaba la nota. Paula se había enamorado y estaba a punto de casarse. La teoría de Helen y Chuck ya parecía aterradoramente plausible. Nicolás Pichos, un investigador de la oficina del médico forense del condado de Cook, ya había obtenido 2 frascos sospechosos de Tylenol. Ambos tenían el mismo número de lote. Llamó al doctor Edmundo Donahue, subdirector médico forense del condado de Cook. Después de una rápida prueba de olfato, quedó claro que algo andaba mal. Las pastillas tenían un leve aroma a almendras amargas, señal de cianuro. El cianuro asfixia el cuerpo al impedir que las células rojas reciban oxígeno, causando la muerte en minutos tras ingerirse. Así fue casi como murieron estas personas. Por la mañana, un técnico trajo los resultados de sangre de Terry y Stanley Janice. No había duda de que habían sido envenenados. Al amanecer, la noticia se difundió, que fue lo que el esposo de Elena vio en la televisión. Las autoridades advirtieron que el lote mortal eran cápsulas de Tylenol extra fuerte. Se pidió a los ciudadanos destruir cualquier Tylenol en casa, y Johnson ordenó a minoristas retirarlo de los estantes en todo el país. En una conferencia de prensa a medianoche, el 1 de octubre, la alcaldesa de Chicago, Jane Byrne, prohibió el medicamento en la ciudad. Las líneas de la policía se saturaron de llamadas de personas temerosas y familiares, preocupados por si sus seres queridos enfermos o fallecidos eran víctimas del mismo improbable asesino. Si las pastillas contaminadas se hubieran distribuido en todo Estados Unidos, no sabríamos cuántos morirían. Pero cuando los investigadores tomaron el caso, esperaban que la versión mortal del medicamento hubiera provenido solo de unas cuantas farmacias. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos pronto advirtió al país no tomar esas pastillas para el dolor. No importaba dónde las hubieran comprado o a qué lote pertenecieran, simplemente era demasiado arriesgado. Más pruebas confirmaron lo que todos temían. Las cápsulas contenían cianuro. La Policía Estatal de Illinois colaboró con el FBI.
Pero al tratarse de asesinatos estatales y no existir una ley federal sobre manipulación de productos, el FBI no tenía jurisdicción. Sin embargo, esto superaba cualquier caso común, ya fuera envenenamiento accidental u homicidio. La Casa Blanca, dirigida por Ronald Reagan, ordenó al FBI intervenir y resolver el problema. Estados Unidos entró en pánico. Para Johnson fue una catástrofe. Las acciones de la empresa empezaron a caer. El FBI asignó a muchos agentes a la investigación, pero para justificar su intervención en los documentos, inventó un motivo. Oficialmente, los agentes estaban investigando si Johnson había violado la ley federal al supuestamente agregar cianuro de potasio al Tylenol como ingrediente activo y no incluirlo en la etiqueta. Nadie creía esa teoría, por supuesto, pero les daba cobertura legal para investigar. Nadie sabía que este sería uno de los casos más extraños en la historia de Estados Unidos, marcando carreras enteras. Primero, investigaron a los empleados de Johnson, personas que podrían tener una razón para desacreditar a su empleador. ¿O acaso había alguien que trabajara ahí con antecedentes de conducta delictiva? ¿Y qué hay de los consumidores? ¿Había algún caso notable de clientes enojados que pudieran querer dañar la reputación de Johnson & Johnson? Mientras el FBI dirigía el caso, la Policía Estatal de Illinois operaba desde un búnker en Des Plaines, con una línea para recibir pistas. Recibieron 6,000 llamadas en las primeras semanas y los oficiales trabajaban todo el día. Mientras esto ocurría, Terry fue desconectado del soporte vital. Su mamá no soltaba el ataúd en el funeral mientras lo bajaban a la tierra. La familia había sido destruida en cuestión de semanas. Fue entonces cuando la policía estuvo segura de que la sobrecargo Paula había corrido la misma suerte. 4 pastillas del frasco en su casa tenían cianuro, por lo que ella fue la 7ª víctima. El público desconocía que la policía había puesto cámaras secretas en todos los funerales. Se sabía que a los asesinos seriales les gustaba ver de cerca los resultados de su trabajo. La policía puso cámaras en las tumbas por si alguien desconocido aparecía pronto. Vigilaban las casas de las víctimas, esperando que el asesino regresara donde ejecutó su plan. La policía tenía una base de datos que cruzaba placas de autos. Ahora se podía rastrear e investigar cualquier vehículo sospechoso cerca de las casas de las víctimas o en los funerales, aunque era una tarea enorme. En un año, tenían 35,000 nombres. Además de eso, entrevistaron a las familias de las víctimas, a sus parientes, colegas, amigos, a cualquiera que los conociera. Se aplicó el polígrafo a algunos, sin resultados. El asesino no conocía a las víctimas. No intentó matar a nadie. Los demás solo fueron daños colaterales. Quienquiera que fuera este maniático, tenía la intención de asesinar a muchos desconocidos. Esto hizo que el caso fuera mucho más difícil de resolver. Buscaban a un fantasma sin motivo y los detectives hicieron preguntas. ¿Alguien fue hospitalizado por envenenamiento con cianuro? Quizá por un accidente al contaminar pastillas. ¿Alguien había sacado libros sobre cianuro de la biblioteca? ¿Quién era conocido como químico aficionado? ¿Quién compraba químicos innecesarios para alguien común? No hallaron nada. Los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad disponibles, pero en 1982 las cámaras de circuito cerrado no eran comunes. Algunas tiendas tenían imágenes borrosas, pero nada que ayudara. El FBI, en un acto desesperado, contactó a los soviéticos sabiendo que sus satélites espiaban ciudades estadounidenses. Lo más extraño fue que los soviéticos estaban dispuestos a ayudar, aunque admitieron que los suburbios de la Ciudad de los Vientos no les importaban mucho. Tras meses de investigación, el grupo especial no halló a nadie en Johnson que coincidiera con el perfil de un asesino por venganza. Quienquiera que hubiera hecho esto, concluyeron, probablemente era un hombre. Analistas de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI indican que las mujeres suelen usar veneno más que los hombres, y casi siempre tienen una víctima específica. Los hombres, en cambio, son más propensos a matar indiscriminadamente. Algunos analistas de perfiles, como el legendario John E. Douglas, quien a lo largo de su carrera entrevistó a Ted Bundy, John Wayne Gacy y Ed Kemper, dijeron que el sospechoso probablemente era un hombre marcado por traumas de la infancia, alguien que pudo haber descargado su dolor en animales antes de volverse contra las personas. Un patrón visto en innumerables asesinos seriales. Todos coincidían en algo. El asesino casi seguro seguía las noticias, viendo cómo su caos se extendía por el país. Se llenaría de orgullo por haber engañado a la policía. Por primera vez en su vida, él importaba. En los años siguientes, cuando tuvieron 2 principales sospechosos, algunos detectives dirían que los perfiles psicológicos estaban en lo correcto. Pero ¿dónde había contaminado realmente el asesino esas botellas? ¿Lo hizo en su casa y de alguna manera las devolvió a los estantes? ¿O había contaminado las cápsulas en algún punto del proceso de producción y distribución? La policía creyó que no pudo ser en las plantas de producción. Primero, si no era un empleado, lo habrían visto.
Segundo, habría tenido que regresar varias veces porque las pastillas no se fabricaron el mismo día. Es más probable que el cianuro se añadiera mientras estaban almacenadas antes de llegar a las tiendas. Johnson tuvo que retirar todo el Tylenol del mercado estadounidense, lo que le costó a la empresa cerca de $100 millones, unos 336 millones hoy. Si el asesino quería dañar a la empresa, ya lo logró. Johnson no destruyó todo. Envió todas las pastillas para análisis, sobre todo a sus propios científicos. Se halló que 3 frascos más estaban contaminados. 2 ya habían sido devueltos por clientes en Wheaton y Chicago, y otro fue hallado en una farmacia en Schomburg. En total fueron 8 frascos contaminados. Porque esas tiendas en particular fueron seleccionadas y no otras claramente formaba parte de un patrón. Pero por ahora, los investigadores no podían verlo. Tras entrevistar al personal del almacén y a los empleados de transporte, concluyeron que el asesino entró a las tiendas y robó los frascos sin ser visto. En casa, abrió las cápsulas, agregó veneno y devolvió los frascos a los estantes. Fue en 1982. En ese entonces podías abrir los paquetes, los frascos y hacer lo que quisieras con ellos. Esto cambiaría después, pero primero murieron personas en otros casos en Estados Unidos y Japón, donde adulteraban bebidas. La policía analizó las huellas dactilares. Algunas no eran aptas para comparación y otras no coincidían con los posibles sospechosos. Había ácido desoxirribonucleico en algunas botellas, pero la tecnología aún era nueva y muchos las habían tocado sin guantes. Policías, funcionarios de salud, médicos y científicos. Después identificaron a un sospechoso. El Pub Oxford, en la avenida Lincoln de Chicago, era un local típico de madera y poca luz, popular entre los locales. Detrás de la barra estaba el dueño, Marty Sinclair, un hombre que había visto entrar tambaleándose por su puerta a todo tipo de clientes. Roger Arnold era un cliente habitual, hablador, que presumía de sus días en el ejército y últimamente mostraba fascinación por la química. Casi todo lo que decía Roger era una tontería. Decía que era experto en demoliciones en el servicio, pero en realidad solo repartía uniformes y mantas. Era intendente, no experto en explosivos. Últimamente luchaba contra la depresión tras el colapso de su matrimonio. Él había acusado a su esposa de ser mentalmente inestable y cruel, y ella había dicho lo mismo de él. Sin embargo, ella se quedó con la casa. Además de eso, sus padres habían fallecido recientemente. Solo y enojado, Arnold se estaba desmoronando. La policía investigó a decenas de locales interesados o con acceso a químicos peligrosos, pero ninguno resultó prometedor. Sin embargo, Arnold destacaba, ¿no? Tenía mal carácter, antecedentes de violencia y lo más alarmante de todo, supuestamente se había jactado de tener cianuro en casa. Eso fue lo que Marty les dijo a los policías cuando llamó a la línea directa. Al investigar más, los detectives supieron que la esposa separada de Arnold fue paciente en un hospital psiquiátrico. Eso significaba que en el divorcio, él decía la verdad sobre los problemas mentales, pero eso no interesaba a los detectives. Lo que despertó su interés fue que el hospital donde Arnold visitaba a su esposa estaba justo enfrente de Frank's Finer Foods en Winfield, la tienda de abarrotes donde se había vendido una de las botellas de Tylenol envenenadas. Arnold solía visitar ese lugar. Más sorprendente aún, Arnold admitió a los detectives haber comprado cianuro de potasio por correo para hacer experimentos en casa. Dijo que lo tiró cuando se separó de su esposa. Al registrar su casa, hallaron pistolas y un rifle sin licencia. Tenía libros sobre fabricación de bombas, detonadores, drogas y venenos. Uno de sus libros, el James Bond del hombre pobre, incluía un capítulo sobre fabricar cianuro de potasio. También encontraron un catálogo de productos químicos para comprar y mucho equipo de química, el tipo de cosas que necesitarías para fabricar una sustancia mortal. Sin duda, él encajaba como posible asesino. En la búsqueda hallaron un boleto de ida a Tailandia, país que él amaba y quizá era su escape. Mientras más investigaban, más culpable parecía. Al hablar con conocidos, supieron que odiaba a la policía. Un testigo afirmó que tenía un temperamento explosivo y se frustraba si las cosas no salían como quería. Así que era una persona inestable y enojada que recientemente lo había perdido todo y tenía experiencia con el cianuro. En el mundo de los sospechosos difícilmente podrías encontrar a alguien más principal. Toda su vida se puso de cabeza cuando su rostro apareció por todas las noticias. Se alejó de sus amigos y se volvió paranoico, pero no había pruebas suficientes para acusarlo, así que era libre de vivir su vida, una vida que ahora estaba manchada por la sospecha y el consumo excesivo de alcohol. Escuchó rumores de que Marty Sinclair fue quien dio su nombre a la policía. Una noche en el bar, Marty entró mientras Arnold estaba bebiendo. Arnold se enfureció, pero aún no hizo nada. Esa noche, Arnold creyó ver a Marty en la calle, lo llamó, sacó su pistola y lo mató. Excepto que no era Marty.
Había matado al hombre equivocado, un programador de computadoras inocente con esposa e hijo. Arnold huyó, pero al día siguiente se entregó a la policía con su camiseta de Pattaya, Tailandia. La aventura terminó. Fue encarcelado por asesinato, pero nunca se probó que cometiera los asesinatos de Tylenol. Algunos de los perfiladores insistieron en que fue él, pero faltaban pruebas y un motivo. Era el principal sospechoso. Pero estar algo loco y gustarle la química no lo hacía un asesino serial. Arnoldo murió en 2008 siendo un hombre libre, pero nunca estuvo realmente libre de sospechas. Siempre estuvo en la investigación, pero era un sospechoso menor frente a otro hombre, del que hablaremos enseguida. Quien quiera que lo haya hecho, inspiró a otros. En 1986, 4 años tras lo de Chicago, una mujer en Yonkers, Nueva York, murió tras tomar cápsulas de Tylenol extra fuerte con cianuro. 5 días después, la policía descubrió otra botella contaminada. 2 se encontraron en diferentes supermercados A, P y otra en Woolworths. Los asesinatos reavivaron el pánico nacional, mostrando que lo impensable podía repetirse. En 1998, en Auburn, Washington, otro caso fue noticia. Una mujer llamada Stella Nicole mató a su esposo y después a un transeúnte inocente al agregar cianuro a cápsulas de Excedrin extra fuerte. Se cansó de su esposo, quien dejó de beber, y ella solo veía el dinero de su seguro de vida. Inspirada por los envenenamientos sin resolver de Chicago, puso su plan en marcha. En 1989, la Administración de Alimentos y Medicamentos reguló empaques a prueba de manipulaciones, obligando a fabricantes a usar sellos, láminas y tapas rompibles. Ningún otro caso impactó tanto al país como los asesinatos de Tylenol en Chicago. El público exigía justicia. La policía, tras años de esfuerzo, seguía sin pistas. Arnold no era el principal sospechoso. Ese papel fue para James William Lewis, también llamado Roberto Richardson, un estafador que estaba en Nueva York tras los asesinatos. Escribió a Johnson & Johnson exigiendo $1 millón para detenerlos. Se declaró asesino y advirtió que si no pagaban, morirían más personas. James pensó que era muy listo, pero las cartas que escribió llevaron a los investigadores directamente hacia él. Una semana después, el grupo especial anunció que James y su esposa Lian eran los principales sospechosos y huían. Vale la pena señalar aquí que entre la policía estatal, la policía local, el grupo especial de Tylenol y el FBI, las teorías a menudo entraban en conflicto. No había una visión unificada. En el caso de James, algunos de los 140 detectives creían que él era culpable, pero otros no estaban convencidos. James negó los asesinatos en una carta al Chicago Tribune, afirmando que él y su esposa no andaban matando gente. Tras 2 meses con otro nombre, James fue arrestado por la policía en la Biblioteca Pública de Nueva York. Lian también fue capturada, pero se negó a cooperar. Su padre pagó la fianza y pronto volvió a Missouri, donde creó un fondo para su defensa legal. En el juicio, James fue acusado de extorsión, no de asesinato. También enfrentó cargos separados por fraude postal debido a una de sus estafas con tarjetas de crédito. En la corte, pasó gran parte de su tiempo garabateando, dibujando a los funcionarios estadounidenses como águilas, con sus garras clavándose en su cuerpo. En un dibujo, una soga en su cuello tenía las palabras Tylenol y publicidad previa al juicio. Sin duda tenía muchos talentos, pero ¿era un asesino? ¿Envenenó el Tylenol por extorsión? ¿O solo era un extorsionista? Fue condenado por extorsión, pero los asesinatos volvieron a quedar sin resolver. Aún así, él había dado explicaciones detalladas de cómo se pudieron haber llevado a cabo los asesinatos. Incluso hizo diagramas sobre cómo las cápsulas pudieron contaminarse. Siempre jugando juegos mentales, él afirmaba que solo quería ayudar a los investigadores, pero algunos pensaban que se estaba burlando de ellos. En prisión fue un recluso ejemplar. Escribió al presidente Reagan y pintó paisajes desde su ventana. 13 años después, estaba de regreso con Lian, dirigiendo un negocio de diseño web y trabajando en una novela. Pero la historia no había terminado. En 2006 y 2007, un detective encubierto que se hacía pasar por Sherry Nichols se hizo amigo de los Lewis. Ella pasó 19 meses en entrenamiento, aprendiendo exactamente cómo alimentar el ego de James y lograr que hablara sobre veneno. Ella mintió y dijo que escribió un libro sobre los asesinatos de Tylenol y que necesitaba su ayuda experta. Incluso lo ayudó con su propia novela, Veneno, el dilema del doctor, sobre un hombre brillante que ayuda a las autoridades a atrapar a un asesino. Se hicieron amigos cercanos, amigos y Sherry junto con otro agente encubierto, Roy, incluso viajaron con los Lewis a Chicago. Se detuvieron en la farmacia Walgreens de Old Town. James dijo: "No había estado tan emocionado desde que conocí a mi madre biológica". Luego agregó que estaba teniendo déjà vu. ¿Confesaba o solo actuaba para alimentar su leyenda? En 2009, James descubrió que sus amigos lo engañaron.
Los detectives registraron su casa y encontraron muchas cosas, incluyendo una cronología manuscrita de 4 páginas sobre los movimientos de él y Liane en las semanas antes y después de los asesinatos por Tylenol. Había un vacío del 26 al 28 de septiembre, cuando la policía creía que el asesino entregó sus botellas contaminadas a las tiendas. James luego calificó el asunto como ridículo. Sherry, comentó él, hasta intentó persuadirlo de cambiar el final de su novela para que el ayudante de la policía fuera el asesino. En una entrevista, él se jactó. Pero no ocurrió como Roy y Sherry prometieron a sus jefes que financiaban la operación encubierta. Los investigadores no encontraron mucho más en su casa que lo vinculara aún más con los crímenes. Como verán, James ocultaba más de lo que parecía. ¿Era Roger Arnold realmente el principal sospechoso? Él ya estaba muerto, pero la policía obtuvo permiso para exhumar su cuerpo y tomar una muestra de ácido desoxirribonucleico. Muchos todavía creían que era él. Él trabajó en una de las tiendas donde hallaron las botellas contaminadas. Sabía fabricar cianuro, tenía el equipo y admitió haber comprado algo. Era solitario, molesto con el mundo y famoso por su violencia. Sus excompañeros de celda, sin saber de su relación con los asesinatos de Tylenol, lo describieron como tranquilo y amigable. Para ellos, él no podía matar a desconocidos a sangre fría. Y luego, cuando se analizó su ácido desoxirribonucleico, no coincidía. Aún así, algunos de los investigadores no podían dejarlo ir. Uno de ellos tenía una foto enmarcada de Arnold en la pared de su casa, colgándola justo al lado de las fotos de su familia. Estaba seguro de que Arnold era el asesino. Otros mantuvieron su teoría sobre Lewis, convencidos de que James era el verdadero cerebro y disfrutaba manipular con juegos peligrosos. Pero su ácido desoxirribonucleico tampoco coincidía. Como siempre, James se burló por escrito. Pudieron ahorrar miles de dólares viniendo a Massachusetts por el ácido desoxirribonucleico, escribió. Ya sabían que nunca estuve cerca de esa evidencia en primer lugar. Tal vez a James le resultaba divertido, pero no era así para la familia de Janice. El Chicago Tribune escribió que lamentaron mudarse a Estados Unidos el resto de sus vidas. Eso los destrozó pensar que un desconocido mataría a sus seres queridos sin motivo. Escaparon de la opresión comunista para llegar a un país donde la libertad traía mucha violencia. Los policías fueron excelentes, pero a pesar de dedicar sus vidas a resolver el caso, los asesinatos por Tylenol siguieron siendo un misterio. Pero con el paso de los años, mientras más descubrían sobre James Lewis, más culpable parecía. Aunque era el principal sospechoso, murió en 2023 a los 76 años, tras 40 años bajo vigilancia. En su mente, él sentía que lo acosaban hombres con sesgo de confirmación y visión de túnel en el caso. Un agente del FBI que engañó a James en la operación encubierta dijo tras su muerte que su fallecimiento puso fin a una vida de crueldad y venganza compulsiva. El agente agregó que su muerte pone fin a la búsqueda de justicia. ¿A qué se refería con una vida de crueldad? La hija de 5 años de James murió en 1974 cuando se soltaron las suturas de su cirugía de corazón. Fue una muerte terrible para una niña, y esas suturas las hizo Johnson mientras una empresa que les pertenecía. James sentía gran resentimiento hacia esta empresa. Cuando unos reporteros del Chicago Tribune una vez lo detuvieron en la calle para preguntarle sobre la investigación, él se lanzó en una diatriba sobre lo mal que estaba, que a Johnson se le hubiera permitido usar a su propio científico corporativo para analizar las botellas de Tylenol retiradas. Los investigadores supieron que James pudo escribir la carta de extorsión antes de cualquier muerte. El día de los asesinatos, le comentó a un amigo que se paró ante una cámara de circuito cerrado de televisión en Nueva York para crearse una coartada. Tras su muerte, ese amigo dijo que mejor habría rezado para que no existiera vida después de la muerte. James, como muchos adultos enojados y sin sentimientos, venía de una infancia de abandono. Sus padres, agobiados por la pobreza, lo abandonaron junto a sus 7 hermanos y los dieron en adopción. Ese inicio puede afectar mucho a un niño. De adolescente, desapareció y luego lo hallaron flotando en un estanque. Luego atacó a sus padres adoptivos con un hacha y tomó una sobredosis de aspirinas, terminando en un hospital psiquiátrico. Luego conoció a Liane y abrieron un negocio de impuestos juntos. Tuvieron una hija con síndrome de Down que falleció cuando las suturas de su corazón fallaron. Uno de los clientes de James y Liane, Raymond West, fue hallado descuartizado en su casa. ¿Y sabes quién quiso cobrar un cheque de $5,000 a su nombre? James, la última persona que vio a West con vida. La única razón por la que no fue condenado fue porque la policía no le leyó sus derechos antes de interrogarlo. En 2004, su vecina lo acusó de drogarla y secuestrarla con la intención de cometer conducta sexual inapropiada. Ella luego se negó a testificar y el caso se desestimó. Quizá James no era solo un delincuente.
Tal vez era malvado, narcisista por negligencia, y estaba tan dañado que era incapaz de sentir empatía. Un hombre amargado y retorcido, desesperado por vengarse del mundo, y tal vez de alguna manera sí tuvo éxito. Si realmente era culpable, cada vez que luchas con un paquete a prueba de manipulaciones o no puedes abrir un sello de plástico en una botella, tal vez debas agradecerle a James Lewis. Los asesinatos por Tylenol mostraron que una medicina común puede ser mortal, pero hay toxinas aún más letales. Una gota de este veneno podría matar a todos, mostrando lo letal que es la naturaleza, o haz clic en este video.